tardes, 13:07 en toda la República del Paraguay. Bienvenidos a Primera Edición, Andy, miércoles de mucha información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? El placer de volver a compartir contigo otra jornada informativa, al igual que con todos ustedes, nuestros queridos televidentes. Vamos rápidamente ya con los datos del tiempo. Agradable, pero muy agradable realmente la temperatura actual, y lo más importante es que no se registran lluvias por ya para los próximos días, ¿sí? Por el momento al menos. 22 grados 2 es la temperatura actual, cielo cubierto, sensación térmica también similar, la humedad del 58%, velocidad del viento a 20 kilómetros por hora del sector nor-noreste. Vamos a tener todavía sol para lo que resta de esta tarde, con máximas que podrían llegar a 24 grados y mínimas ya en horas de la noche hasta 13 grados. Así que mucha atención. Vamos a ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo para los próximos días. A ver qué dice el pronóstico extendido en este sentido. Ahí estamos viendo este jueves, mínima de 13, máxima de 24. Atención ya para el viernes, puertas el fin de semana. La mínima de 15 grados, la máxima de 25. Este sábado mínima de 16, máxima de 27 grados. Ya para el domingo fresco primeramente, la mínima de 17 grados, luego ya prácticamente caluroso, 28 grados de máxima. Esta tarde, en Primera Edición, el desarrollo de estos temas. Lo último acerca de Dionisio Amarilla. Pidió una semana más de plazo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se la concedieron, pero no se descarta que mañana sea un día de sorpresas ahí en el Senado. Juan, televidentes, también tenemos que hablar de esta nota exclusiva que logramos con María Edith Bordón de Bernardi, y ella contó algunos detalles de su secuestro que aconteció hace varios años atrás, y por sobre todo todo lo que tiene que ver con la repercusión luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazara la denuncia de Juan Arrón y Anuncio Martí. Vamos a hablar también del tema que está en boca de todos, el caso de acoso en el Colegio Cristo Rey, que podría involucrar a otras instituciones educativas. Hoy ya reaccionó la Fiscalía y también el MEC. Todos los detalles en segundos. Juan, también tenemos que hablar de este tema destacado, un violento asalto en la localidad de San Juan Nepomuceno. 2 delincuentes ingresaron a este local comercial, se llevaron todo lo que estaba en el lugar, 2 millones de guaraníes en efectivo. Actuaron realmente con mucha violencia nuevamente. De esto y mucho más te comentamos en instantes. Bienvenidos. No que lo tiene, no estoy frenando ese trabajo. Justo más la mocoy moto pero será 6.000, prácticamente 6 metros cuadrados, así la moto ha parado, pero será satado y se me billetería allá güey ya se ama ya se pudo se paupería güey y se llama en que la billetera se bolsillo. Pero ella se la ama, ella 2 kilos más ella agua. Porque ella añadió un día pudo ir y revolver, hay que ir y revolver. O había sido una puta más a la y revolver y polera. O sea, ingone la y revolver. Aunque segunda vez añadió un día ella se ya prima los dos, esto no sé qué se prima. Vamos hasta Guarembaré para contarles de un hecho lamentable. Un hombre se resistió a ser víctima de un asalto. Como respuesta recibió 3 balazos de un delincuente. Ya al acudir al hospital dijo que podría reconocer a sus atacantes.
Don Mariano esperaba colectivo cuando fue víctima de un motociclista y su acompañante. Estos hombres se acercaron a él con arma de fuego en mano y le exigieron la entrega de sus pertenencias. Mariano Sánchez solo contaba con 5.000 guaraníes para pagar su pasaje y sus documentos, por lo que se resistió al pedido de los delincuentes. Por ello me enseñan los documentos y se ve todo el día y puedo hacer trabajo. Pero no de plata en el día por ello, Mariano. No, arecó 5.000 guaraníes la que se pasan en Aguri. No se lleva la motoquero. Ojalá sabe, o hubo y que ya se iba y que la billetera en el teléfono dice. No me imagino eso, pues ya huelli para ya se ama directo y te imaginas, se puede mirar la hoja, sí. O al menos de refilona esa y nada, después pues a la derecha primero, o sea, ya pilase zapatón ya pi. Sí. Y pues ese manera, pues más o menos 5 tiros, pues, o sea, ahí ella ya está mala, se tomaba. O sea que se acuerda 5 tiros y ella, pues, pero 3 la neruputía. No, 5 tiros más o menos, 5 tiros, o sea, ahí él hace puto bebé. Pero 10 tiros la gente se la disparó, 10 tiros como que fui. A 20 años no es en día, al menos de 8 días. Sí, un bocapó, güey, se soy a y ya, relacionado más, ya, ahí no paso, ahí no para el revólver, había sido el revólver, o asegurar y por era, o recuerdo, y los cordones, ahí guay, vaya. Ahí no para el revólver, o así, y por eso gustaba sango el revólver. Đây tí suy lấy rồi về chứ, o bé giờ bây giờ sẽ họ ở đây cái nhà máy lấy rồi lấy học về sẽ ăn gì, o bé nhà cá mà sẽ về họ sẽ về họ đâu đó lo chứ, o mà một tổ kilo sẽ phụ cái lo, có số cá sẽ hơi bé gì. Según las declaraciones de la víctima, estos hombres habrían disparado al menos 10 veces, de los cuales 3 dieron contra don Mariano, dejándolo mal herido. Pero lluvia o disparar aquí. ¿Ahora gente o imbabe? No, no voy a decir, pero ya puedo ir a hacer la presa hacer ya paralítico porque ayer vamos a hacer trabajo. ¿Dónde va por Mariano? Se llama Ecología Verde, recolector de basura, Fernando de la Mora. Todas las madrugadas de ese viejo. Cada madrugada, hace las 4 horas ya, ahí mismo hace trabajo, o sea, de las 4 horas ya no sé más. Pero de hoy la ande asalta cejas y cuál tengo otros problemas que tú ahí, Ereco, ¿de acuerdo? Por lo menos no hay cuadrilla ya, porque los huevos y no yo ese billetera ya, las dos cosas sobre ya se secuela ya por la moto manejaba ese cuadrilla, pues revólver, hoy puro no hay cuadrilla. Porque las 10 veces en la acción ya hizo sospechoso, man. Sí, no hay cuadrilla y la arma, no hay cuadrilla y la arma, porque la hay cuadrilla se yucamos aquí. Esa arma hay cuadro, posiblemente calibre 22 fuera porque en vez de huevo capuleiro. Don Mariano logró identificar plenamente al conductor de la motocicleta, por lo que las autoridades se encuentran investigando según las declaraciones de la víctima. El día de la fecha a las 18 horas aproximadamente, la víctima se presentó en la comisaría a radicar la denuncia escrita y manifestando que le pudo identificar en el momento del hecho a uno de los supuestos atacantes. ¿Sería el conductor? Sería el conductor del biciclo en mención. Y le conoce y estamos trabajando con los datos que nos proporcionó la víctima con el fin de identificar al supuesto atacante, ¿verdad? Se cumple exactamente un mes de este hecho de feminicidio que, recordemos, ocurrió en la zona de Itagua. La víctima, en este caso una mujer oriunda de Alto Verá, Itapúa. Sus familiares siguen exigiendo justicia y por sobre todo mayor acción por parte de la Fiscalía.
Los padres de Gloria Gamarra, asesinada el pasado 1 de mayo en la zona de Itagua, continúan la angustiosa espera de justicia. Ellos son oriundos de Alto Verá, Itapúa, lugar donde la víctima residía junto a sus 3 hijos. Apenas había pasado 4 meses de su llegada a la capital cuando murió salvajemente, asesinada presuntamente en manos de su expareja, Javier Brizueña, quien continúa prófugo e imputado por feminicidio. Y ahí Pucumala hasta ahora ne oye topaja peangore sé como papá. Ayer hubo justicia, lleva la fiscal Fátima Capurro, que ha acelerado un poquito la investigación. Que porque no hay ninguna ojo y nada el famoso Paraíba, lleva pues el video y en Boyago ave. Javier la era según esa Javier Brizueña Leiva. Javier Brizueña Leiva, pese a la era. La desaparición de Gloria Gamarra se denunció el 2 de mayo y días después su cuerpo fue hallado en Itagua dentro de una fosa. La autopsia determinó que la muerte de la mujer fue por asfixia y el principal sospechoso desapareció dejando abandonado su automóvil en una estación de servicios. Es la última vez Orecua. Roger ore la justicia oye ya pon ni ese pongo y sé que la no cuai have y la isuwimba ebe porque ojo un bogue yo terminal cota pe Asunción be ojo han wala y alquilebe no me voy yo o averigua para se me buimba el la ojecala y mi hermana pela un bogue yo pa pejando topai hicue au pepe el 4 ya hoy cuama la noticia que ella oye topar la cuerpo la Itagua la petén pozo ciego la semembo. La víctima y el presunto feminicida llevaban una relación durante varios meses y ya habían adquirido una propiedad. La fiscal Fátima Capurro precisó que la fosa ya estaba cavada hace tiempo y que iba a ser destinada a un pozo ciego, pero fue allí donde fue enterrado el cuerpo. También hallaron la pala, el balde y las bolsas de cemento. No tiene importa si tenés o no tenés sobre debajo de tu millón, no importa lo que tu millón, no importa si tenés eso, no importa nada. Tu derecho y tu integridad como persona es lo importante acá. Tanto el que quitó la foto como el que guardó, como el que vio y no hizo nada, todos son culpables. Todos dejaron que esto pase. Vamos a dejar pasar una vez más, ya pasó el octavo, ya pasó el segundo, ya pasó el primero y ahora volvió a pasar. Como primera medida es eso de que no esté en contacto víctima y victimario, eso siempre se trabajó así y es lo que se va a realizar. El día que no va a tener una sesión, va a tener una charla porque ya no funcionó su charla, ya no funcionó su reunión, ya no funcionó pedir disculpas, ya estamos cansados. Vamos hasta Pedro Juan Caballero porque con incidentes de por medio se realizó un desalojo en esta zona. Los ocupantes del terreno en cuestión hablan de un negociado entre la municipalidad local y una inmobiliaria. Momentos de tensión se vivieron en un asentamiento de Pedro Juan Caballero, cuando al menos 150 familias fueron desalojadas de un predio que pertenecería en parte a una empresa inmobiliaria y en otra a la municipalidad local. Los ocupantes habrían ingresado al terreno hace 4 meses. Se habla de que todo este terreno pertenecía a la municipalidad, pero de repente... No, en realidad el inmueble fue en base a un loteamiento de la empresa Yasuana S.A. Era donde se aprobó el loteamiento y se dispuso algunos inmuebles públicos y otros privados. ¿Verdad? Y esta gente invadieron ambos inmuebles, los públicos y los privados. Es negociado del intendente. Cuando uno tiene una inmobiliaria y quiere lotear, le presenta el proyecto al intendente, el intendente para aprobar saca un 40% del terreno y en los papeles hace figurar para espacio público. Entonces, ¿qué hacen los dueños de la inmobiliaria?
inmobiliaria, queriendo vender, queriendo lotear, aceptan este soborno, este chantaje del intendente José Carlos y se le aprueba su loteamiento y después los dueños saben qué hacen. Los vendejes recuperan ese terreno que les atajaba, que le sacó el intendente. Pero el intendente deja solamente un lotecito, muchas veces de 20 por 30, para una placita, el resto vende. Vende al mejor postor, al contado. Y no le conviene, no le gusta al intendente lotear, entregar en arrendatario a las personas, porque cuando uno entrega como arrendatario, las personas van y pagan en la caja de la municipalidad y el intendente su propósito es vender por miles de dólares al contado, al mejor postor, y el fruto de esa venta mete en su bolsillo. El operativo fue encabezado por la fiscal Nadine Portillo, quien fue acompañada por un gran despliegue policial que congregó a un total de 250 agentes. En caso de que vuelvan a invadir, ¿qué va a pasar? Sería otro nuevo hecho y empezaría todo de nuevo el procedimiento. Por lo menos hasta ahora el inmueble va a estar con resguardo policial justamente para evitar eso. Se va a limpiar, doctora, todo. Se tiene que limpiar todo. Eso ya depende. Y ahora dice que va a estar con maquinaria pueden ya realizar el trabajo. Eso ya depende de los dueños. No depende de los dueños, no depende del Ministerio Público ni de mí. Eso depende exclusivamente de los dueños, tal como lo establece el procedimiento. Y la Policía Nacional, si se presta esto, nosotros vamos a hacer nuestra denuncia correspondiente donde corresponda. Vamos a hacer derechos humanos, la Cámara de Senadores. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de esta situación de la crecida del río Paraguay y de los damnificados. En ese sentido te contamos la historia de este matrimonio, la de doña Aureliana y don Benjamín. Ellos nos cuentan su experiencia dolorosa, por cierto. En 40 años tuvieron que mudarse 17 veces, abandonando de esta forma sus hogares y pasando innumerables necesidades. Entre las tantas familias que tienen que salir del agua, destaca la pareja y el matrimonio de doña Aureliana y don Benjamín. Ellos, desde que se conocieron y son novios, tuvieron que salir ya 17 veces del agua y nos cuentan a continuación su historia de vida. ¿Cuántos años ya de matrimonio? Y 45, 46 años. 45, 46 años. ¿Y cuántas veces ya tuvieron que salir del agua? Y nosotros salimos casi 17 veces. Yo hablo directo porque había mucha víbora. 17 veces esta Imangola. Estamos, sí. ¿Ahora mismo dónde estamos? Y ahora vivo acá en Barrio Obrero Santa Ana hacia el río. ¿Dónde en el lugar? Y 15 tenemos. 15. Y 26 nietos. 26 nietos. ¿Está sí. A mitad o perdón? Sí. Y yo lo que traigo para la patrona, ¿verdad? Sí. Sustento los alimentos y las platitas. ¿Temprano te has despertado? Sí, yo casi no veo acá tú menos dormir porque se trajina mucho. Sufrimos mucho. Porque vos salís del agua, ahora al menos menudo ya. O comprar un ropero lindo, fiambrero, lo que sea con puerta, se va sin puerta, y el ropero sin vidrio, sin pata, perjuicio inmenso. Y antes mala, por el presidenta, llevo me ahora que oga de no miro y cojan más lleva, porque esta mala, veces mala, ya y coazu, a pesar y antes malar hueco allí porque oga mi ten lugar allí para roputa mi mamá allí para seguro mi porque está anciana ya y dama por ejemplo ya dama y roja todo el tiempo pico pesar y cota antes la reco que ten lugar a vivir mi mamá allí para hablando de fuera sí ha estado y mi está y hueco nieto
Su sustento de vida consiste en despertarse bien tempranito. Don Benjamín va hasta el mercado de abasto y compra todo tipo de frutas y verduras para poder salir después a vender en compañía de sus hijos. Tienen 15 hijos y 26 nietos, muchos de los cuales también están ubicados sobre la avenida 21 proyectadas porque tuvieron que salir del agua. Pero lucha, trabajador, poco caray, este día pebe la más de 40 años más agua en 10, este día pebe no falta igual te dice va no, no. Ande vamos a ir esa la plan de amor. Y no es la de trabajador. Sí. Ajá. Ya aquí llegando estoy. Sin duda alguna son un matrimonio y por sobre todo una familia con una historia riquísima, con mucho sacrificio tuvieron que salir adelante, pero ellos ya no quieren vivir esta vida, están dispuestos a pagar por una pequeña casita y es por eso que piden al Estado un poco de asistencia para tener un lugar y ya no tener que salir una vez más de su casa por la crecida del río. Un simple descuido en los semáforos puede terminar en hechos que luego tenemos que lamentar. Y esto es lo que le ocurre a varios conductores en los principales semáforos de Asunción. ¿Por qué? Porque amigos del ajeno aprovechan este momento de espera para apoderarse de los teléfonos de los conductores que los utilizan en ese momento. General Santos se ha convertido en un punto crítico para aquellas personas que transitan en el lugar, porque se ha vuelto uno de los lugares donde más se roban celulares. Y efectivamente, lastimosamente, la propia ciudadanía también, ¿verdad? Descuidan, ¿verdad? Está en un semáforo, circula sobre esta arteria y otra arteria también con el vidrio bajo y hablando por celular y a veces son víctimas de despojo. Al pasar o en los semáforos a veces de su celular. Eso es lo que tenemos denuncias sobre, a veces la gente denuncia y muchos más casos que no se denuncian. Lastimosamente, por eso a veces dificulta nuestra actuación cuando no tenemos denuncias sobre concretos sobre el caso a veces. Esta joven que se observa en el circuito cerrado sería Melissa Domínguez, novia o pareja sentimental justamente de Anthony Gamarra, este joven que recordemos también fue el que, a nombre del que estaba, digo bien, el arma que se habría utilizado en aquella pelea de hinchas de Barras Bravas que terminó justamente con un joven herido. Los vecinos temen a hablar acerca de su paradero, dónde está, porque reciben inclusive amenazas. Esa persona, Anthony, usted habló de Anthony, él ya fue aprehendido sobre caso similar, como había mencionado un tiempo atrás, hace un mes atrás, fue puesto a disposición la Fiscalía en tiempo y forma. En ese entonces hubo 5 aprehendidos, de los cuales uno fue remitido a judiciales, Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y Anthony, por falta de prueba, fue liberado por la Fiscalía y por el juzgado de la causa. Lo que la policía exige es que las personas también se acerquen a la dependencia y hagan sus denuncias para poder investigar los casos puntuales. Vino diciéndome que ya está la carga para mí. Y yo le dije que no, que yo no pedí nada. Para nosotros era un pago al contado porque era vía depósito bancario. Entonces no dudamos mucho en negociar. Él dice, él quiere comprar maíz. ¿Por cuánto vos quieres vender? Yo dice 800. Y él paga 390 millones, él paga con 3 cheques. El depósito me hizo un viernes, porque después llega los sábados y domingos. Y yo no podía hacer nada. Su referencia bancaria era buena en ese caso. Pero el cheque que él estaba dando era un cheque robado. El lunes llama, tiene feo la cheque, él dice. Ahí yo ya me quedé en stand-by porque yo tenía la esperanza de ir a cobrar mi cheque, ¿verdad? Ese lunes a la mañana, cuando yo me enteré, le llamé, ya ese teléfono ni existió más.
Hice la denuncia y todo y me fui a hablar con la gente que recibió la mercadería, pero en ningún momento me devolvieron nada. Esto fue una estafa completa, nada para recuperar. Mismos autores, mismos modos operandi. Me parece que si uno lleva una acumulación de estas causas va a ser mucho más fácil poder investigar y delatar. La fiscalía parece que cree más a los bandidos que al honesto, al trabajador. Y te da vergüenza porque te miran la gente, este es el estafador. Y eso te hace mal. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, renovamos el saludo para toda la teleaudiencia. Son las 13:33. Repetimos, jornada de miércoles con mucha información, Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? El saludo nuevamente para vos, también para todos nuestros queridos televidentes. 22 grados de temperatura, clima realmente bastante agradable. Y como en cada jornada informativa tenemos que recordar a estos dos hombres que están privados de su libertad. Primeramente estamos hablando del policía Edelio Morínigo Florenciano. Se encuentra secuestrado hace 1.792 días. En el caso de don Félix Urbieta, hace 961 días. Ayer, justamente con este fallo histórico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dio un rotundo no, y por sobre todo esto que venimos peleando desde hace muchísimos años, el rotundo no contra la industria del secuestro en nuestro país. Lamentablemente no hay información acerca del paradero de estas dos personas y los familiares siguen exigiendo alguna información tanto por parte de la población y también por parte del gobierno. Tremendo susto se llevaron varias familias del barrio Bernardino Caballero al darse un cortocircuito en el cable de tendido eléctrico. Rápidamente llamaron a funcionarios de la ANDE. Vecinos del barrio Bernardino Caballero vivieron momentos de angustia y terror a raíz de un cortocircuito en el tendido eléctrico de una de las viviendas de la zona. Los pobladores pedían la presencia de una cuadrilla de la ANDE, ya que en dicha casa estaban atrapadas 5 familias con niños. Las mismas no podían salir por temor a las explosiones que se generaban por las fallas de las instalaciones. Y cuestión, creo que la semana pasada fue. ¿En este mismo lugar? Sí, acá mismo, acá vinieron a hacer las conexiones. En el fondo, ¿qué tenemos? Como 5 familias ahí, y ahora no pueden salir. Hay criaturas, están todas ahí, atrapados. ¿Hace cuántos minutos que tenemos esta situación? Hace una hora ya. Una hora aproximadamente. La ANDE vino a hacer la macanaga al conectar su nuevo aparato ahí digital y al final hicieron todo. ¿Cambiaron los medidores? Sí, cambiaron los medidores. Y ahí eso está ocurriendo esto. Sí. Y ahora se le llama a la ANDE para que pueda venir a solucionar algunas partes acá, cortar la energía y nada. En el Hospital Materno Infantil de Limpio llegó una niña de 13 años con signos de abuso. El médico de turno se percató de la gravedad de la situación y llamó a agentes de la Comisaría Novena de dicha ciudad. El tío de la menor fue sindicado como supuesto autor del hecho y se dispuso su detención. La menor estaba bajo el cuidado de su tía, quien la derivó al centro asistencial. Dos hombres con actitud sospechosa se percataron de la presencia policial y emprendieron una peligrosa fuga en una camioneta, dándose así una persecución. Ambos ocupantes del vehículo descendieron del mismo y se instalaron en una vivienda sobre la calle Sara. Minutos más tarde, uno de los hombres que salió de la casa fue aprehendido y derivado a la comisaría séptima. En poder del mismo no se encontraron ningún tipo de evidencias y alegó que se encontraba solo en la camioneta. Finalmente lo dejaron ir. Ni idea. Un local comercial ubicado en San Juan de Apomuceno, en el departamento de Caazapá, fue visitado por motoasaltantes, quienes llegaron al lugar con casco y arma de fuego en mano. Exigieron a la cajera la entrega del dinero y mantuvieron de rehenes por 2 minutos a los clientes. Según autoridades de la comisaría de dicha ciudad, los delincuentes se alzaron con aproximadamente 2 millones de guaraníes.
a continuación el desarrollo completo de este asalto a una distribuidora en la localidad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. 2 delincuentes ingresaron a punta de arma de fuego, redujeron a los funcionarios de este local comercial y se llevaron 2 millones de guaraníes en efectivo. Esta empresa distribuidora se encuentra ubicada en San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, sobre la calle Cerro León entre Humaitá y Mariscal Estigarribia del barrio Central. La empresa fue visitada por delincuentes, quienes llegaron al lugar con casco puesto para cubrir los rostros. Los hombres también contaban con arma en mano. Estamos trabajando ya la parte investigativa con la gente de investigación de delitos sobre el caso de robo agravado con arma de fuego que ocurrió ayer a las 15:20, 15:30 aproximadamente en el centro de esta ciudad. Y estamos cotejando todas las cámaras, las imágenes de las cuadras, estamos todas las pistas de los presuntos autores. Intimaron a la cajera Iris Belén Martínez, de 24 años de edad, y le exigieron que entregue todo el dinero de la caja. Los clientes también pasaron por momentos de mucha tensión, ya que algunos de ellos fueron tomados por unos minutos como rehenes. Tenemos entendido de que no manejaba tanto las informaciones porque o presumimos que la información no vino de adentro, ¿verdad? Porque entraron y según la cajera ellos no manejan mucho dinero en esa parte del negocio. Un monto X ya trasladan a otra parte, ¿verdad? Y aparte de eso, el horario, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, los negocios casi la totalidad ya realizan sus depósitos en hora bancaria, ¿verdad? Y a la tarde ya hay poco movimiento comercial. Finalmente, luego de cometer el atraco, los delincuentes escaparon del lugar y llevaron la suma de 2 millones de guaraníes. Vamos hasta la zona de Capiatá, en donde más de 70 familias fueron desalojadas de un predio de aproximadamente 4 hectáreas. A pesar de haberse instalado ahí hace 13 años, abandonaron el sitio sin mayores inconvenientes. Con un gran despliegue policial se procedió al desalojo de unas 75 familias del asentamiento Santa Librada, ubicado en el kilómetro 24 de la ruta número 2 en la ciudad de Capiatá, límite con la ciudad de Itagua. Afortunadamente, en el lugar no se registraron incidentes durante este desalojo. Estamos con 800 personales de prevención y seguridad, más la gente especializada que tenemos un buen grupo también. ¿A qué hora inició todo este? 07 horas. ¿No hubo incidentes? No, gracias a Dios no tuvimos ningún incidente. Ya dio aviso a los pobladores aquí. Esto es un oficio de desahucio, no se le da aviso. Por supuesto se está hablando constantemente con esta gente avisándole que pero fuera del protocolo. Hoy ya nos acercamos, hablamos con la gente y están saliendo tranquilamente. ¿Hubo amenazas de resistencia? No hubo por parte de la gente. Al contrario, estuvimos hablando con el oficial de justicia, con todos los propietarios y cada uno aceptaron, el oficial de justicia le está trayendo camiones para llevar sus cosas. Y yo vengo a dar mi cara porque yo ya fui hace 5 meses desalojado por este señor Luis Pérez, que está haciendo un gran negocio acá, echando a la gente pobre, humilde. ¿Cuánto le cobraron por entrar a usted? En aquel entonces, nosotros pagamos el derecho de piso 1,5 millones. Estábamos ahí, hacíamos la mejora, nos recibía la señora con 1000 gustos. Recibimos recibo y había sido el recibo, no servía porque era sin membrete, era un negocio, una estafadora esta doña Verónica. ¿Y le cobraban mensual también? Le cobraban, le traía de su abogado. ¿Cuánto le cobraban? 65,000 mensuales pagamos supuestamente, sin reajuste le pagamos. Hace 13 años, amigo, 13 años, con la autorización de la dueña entramos nosotros. ¿El nombre de la dueña? El nombre de la dueña es Marsal de Muñoz, María Verónica Marsal de Muñoz. Hace 13 años y con la autorización de ella, nosotros no invadimos este lugar. Además, ella nos dijo, bueno, yo me acordé la potestad, pero ya rajamos a veros carga.
pro ya pues mejora y que tu sala gobierno o yo ore, de los cuales upeyo o examo o la cargamento y coaco ave. Oye, en Botavimo ore ella es no o no gela y carta de oferta al gobierno y por qué a Javier si hoy potala y terreno sui. A la gobierno donde yo en aquel tiempo para hacer sobre 220 millones, vamos a hacer la carta de oferta. Hago ofrecer 4.700.000 dólares en la terreno. De los cuales, gracias a nosotros, gracias a esta gente que está acá. La inversión es muchísimo. Permiso de ocupación. Tenemos firmado por la propia. Sí, señor, claro que sí. Aquí está. Todito los documentos tenemos. Todito los documentos. Todito los documentos. Con puño y letra. Este no se borra solamente con el codo, amigo. Acá está. De acuerdo al compromiso de adquisición de inmuebles que obra en mi poder, autorizo a la Federación Nacional de Organizaciones Hábitat, representada por la Secretaría de Acción Social, señora ministra Judith Adrosco, a ocupar el inmueble allí detallado. Verónica Marsal, ahí está su firma. O sea, que tienen todos los documentos respaldatorios. ¿Y ustedes al final reciben esta orden de desalojo? Recibimos esta orden de desalojo, amigos. 75 familias estamos. Lo que también hay que mencionar es que todas las mejoras que ustedes realizaron, ¿quién les repone? Y eso es justamente lo que te estoy diciendo. Acá nosotros así nos están echando pobre acá hay ya lo mira. La mayoría de las familias afectadas manifestaron que quedarían sobre la ruta número 2 para llamar la atención de las autoridades pertinentes, ya que alegan no tener lugar donde ir. Denuncia de supuesto acoso sexual en el Colegio Cristo Rey contra estudiantes y bueno, ya se abrió la polémica al respecto y es el tema del momento prácticamente, Juan. Decíamos más temprano, Angie, que bueno, sí, el tema está en boca de todos, sobre todo por los casos que se replican en cuanto a denuncias. Mucha gente se anima ahora a dar la cara y decir, a mí también me pasó, en el caso de las mujeres principalmente. Fernanda Chamorro nos tiene la actualización del caso porque bueno, hoy la atención también estuvo centrada en el Cristo Rey. Fernanda, contigo. Así mismo, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, Ángel, saludo para la teleaudiencia también. Una comitiva fiscal se constituyó en la sede del Colegio Cristo Rey, en específico esta unidad especializada de delitos informáticos, por un lado integrado o liderado por la fiscal Silvana Otazú y también la fiscal Fátima Romero también, que llegó hasta este punto para poder reunirse. Ella pertenece a la unidad fiscal de niñez y adolescencia en específico también. Ambas fiscales llegaron hasta aquí, hasta sede del Cristo Rey, llegaron, se encontraron, se reunieron tanto con la Asociación de Padres como también con los directivos de la institución educativa a raíz de estos casos de denuncia en sí que se da también, más que nada por la difusión de estos materiales, fotografías de partes íntimas de menores de edad. Imagínense la calaña o en sí la importancia que tiene el caso. ¿Por qué hablamos de dos unidades diferentes? Porque al hablar de delitos informáticos estamos hablando también y haciendo referencia a que todos estos videos, estas fotografías eran subidas a una web en específico y desde allí eran compartidas vía redes sociales, eran compartidas también por WhatsApp, por ejemplo, entre los propios alumnos del Colegio Cristo Rey. Se mantuvo esta reunión, muchísimo hermetismo, hay que decir, Angie, Juan, y a la salida, al término de esta reunión y también de la constitución del Ministerio Público hasta aquí, salió también a hablar el representante legal del Colegio Cristo Rey, el doctor Jorge Bogarín. Escuchamos a continuación lo que él nos decía. No, estamos restringidos por expresas disposiciones legales de hacer declaraciones. ¿Pero qué hubo? ¿Una reunión entre quiénes? Las fiscales se constituyeron, la fiscal Fátima Escobar y la fiscal Silvana Otazú. ¿Qué fue lo que tuvieron, doctor? Eso es lo que le digo, que no puedo dar esa información. ¿Los padres de los chicos afectados? No. ¿Levantaron algún tipo de informe, imágenes de circuito cerrado? Sí, se hicieron un procedimiento que correspondía y ellas le van a estar informando. Nosotros hemos proveído toda la información y acá no hay ninguna intención de encubrir absolutamente nada. Doctor, ¿usted es representante de qué sector? Yo soy abogado del colegio. Sí, y es alumno también. ¿Van a tomar cartas también en el asunto legalmente, doctor?
Eso es lo que le digo, hay detalles que no puedo dar, todo está en manos de las fiscales intervinientes, se han realizado las comunicaciones pertinentes y vamos a proveer toda la información. Esto es algo que viene sucediendo hace tiempo ya. No, te pido disculpas, Freddy, pero no puedo dar esa información, hay expresas disposiciones legales que protegen a los menores, acá hay menores involucrados y bueno, estamos dando cumplimiento a esas disposiciones y las obligaciones. Comprendidas, menores, ellos habían denunciado esto ya antes y no dieron respuesta desde el colegio, las autoridades. ¿Esto es así? No puedo dar detalles, es lo que le estoy diciendo, no podemos hacer declaraciones. ¿Pero se siguió algún tipo de protocolo? Se ha activado el protocolo del Ministerio de Educación y Culto. ¿Alguno interno? Acá, ¿un protocolo interno de No, el protocolo que está aprobado por el Ministerio de Educación y Culto y ayer estuvieron las autoridades del Ministerio, se está trabajando en eso. ¿Usted tiene conocimiento, doctor, de que en algún momento se firmó una carta de compromiso entre partes cuando ya ocurría algo así? No tengo. Algo de un caso de olvido y perdón para que ambas partes olviden la situación, doctor. No tengo conocimiento de esa situación. ¿Es el colegio el que realizó alguna denuncia ante la fiscalía? ¿Cómo se dio eso? Sí, el colegio denunció los hechos. ¿Cuándo? Sin denunciar a nadie. Eso está en manos de las fiscales. ¿Cuándo? ¿Fue una denuncia innominada, doctor? Ayer sí, denuncia innominada. Permiso. ¿Existe antecedente de esto entonces? No. Bueno, parte de lo que podía dentro de todo decirnos el representante legal también, diciendo que ellos agotaron todas las instancias, poco y nada pudo aportar en sí a lo que queríamos conocer dentro del caso. Si bien sabemos que son menores de edad, tanto las víctimas como los supuestos victimarios, que aparentemente ya fueron identificados al menos dentro de la institución, más datos que queríamos conocer y que más que nada se podían conocer, no pudimos obtener mediante la declaración del representante legal del Colegio Cristo Rey, que se amparaba diciendo que él estaba brindando el asesoramiento también a los directivos del colegio. Es por eso que no podía dar muchos detalles. No sabemos finalmente tampoco qué tipo de evidencias, si es que las hay, llegaron a levantar las agentes fiscales, teniendo en cuenta que ellas tampoco quisieron hablar con los medios de prensa, que estábamos aquí en este mismo punto sobre la avenida Gatimí. ¿Cuál fue la técnica que utilizaron? Si bien en horas de la mañana ingresaron tempranito, a eso de las 8 más o menos, por la entrada principal sobre la avenida de Gatimí, ambas agentes, tanto la doctora Fátima como también Silvana Otazú, ingresaron por la entrada principal, pero al retirarse para no dar más datos con respecto a la investigación del Ministerio Público, decidieron salir por el lado o por la entrada del costado que está ubicada sobre la avenida Montevideo. Quisimos también por lo menos intentar conversar con el director de la institución educativa y vamos a compartir a continuación la negativa que nos daban en la oficina de guardia. ¿No puede recibir el director? No. ¿Por qué? Pero ya nada del ministerio. No. Gracias. Quiero saber nomás, no va a poder recibir. No va a poder recibir el director. No. ¿Por qué? Pero ya nada del ministerio. Ezequiel Zárate es el director educativo aquí de la institución del Colegio Cristo Rey, que hasta ahora supuestamente tiene muchas reuniones debido al caso, es por eso que no nos está pudiendo recibir. Por eso hablamos de mucho hermetismo. Desde el Ministerio Público no quieren dar datos de cómo va a avanzar la investigación finalmente, teniendo en cuenta de que si son mayores de edad los supuestos victimarios van a poder incluso llegar a ser imputados, teniendo en cuenta que estamos hablando de lo que se conoce gracias a la última ley de violencia contra las mujeres como violencia telemática, es decir, utilizar medios digitales para también agraviar el derecho de una mujer por el simple hecho de serlo. Así que poco y nada la información que pudimos tener finalmente de esta constitución que tuvieron desde el Ministerio Público. Llegaron, se reunieron, volvieron a salir. No sabemos qué tipo de evidencias realmente llegaron a levantar o si es que cómo continúa la investigación a partir de ahora. Bueno, Fernanda, estábamos comentando aquí con Angie más temprano de que este tiene que ser un tremendo llamado de atención a las autoridades de los demás colegios, porque sabemos que de repente no se sabe cómo actuar, existe un protocolo de aplicación por parte del Ministerio de Educación, pero no se aplica en ciertos casos y ahora
surgen muchísimas denuncias de parte de otras personas que también fueron víctimas en su momento en los diferentes centros educativos. Por ejemplo, en las redes sociales hoy se realizó un tuitazo con el hashtag digo bien, ni un acoso más. Y decía la gente, por ejemplo, es realmente triste saber que ni en la iglesia las mujeres podemos estar seguras, sabiendo que es un lugar donde muchas buscamos paz y apoyo. Otro comentario resaltante dice, por ejemplo, que una de las mujeres dice, a veces me alegra saber que puedo vivir en esta época en donde tenemos la oportunidad de hablar abiertamente de acoso y denunciar, porque antes incluso no se sabía cómo actuar, incluso se normalizaba una situación tan grave como esta, ¿no? Totalmente, hay más conciencia por sobre todo y realmente es un antes y un después, se puede decir, después de este caso, al menos emblemático, que sale a la luz pública, porque muchas realmente compañeras, recordando también nuestros años durante el colegio, rememoramos todo esto que así como solemos decir, por sobre todo, Juan, se normaliza bastante y realmente constituye un acoso. Mucha gente dice hay que tener cuidado porque son menores involucrados en este caso, pero más allá de que sean menores o mayores de edad, Angie y Fernanda, eso no los exime de culpa y pena y de la gravedad de lo que ocurrió en este colegio. Claro, y en este punto más que nada también, Juan, es que es de destacar que esto no saltó a la luz pública porque los directivos de la institución llegaron al Ministerio Público a decir, bueno, queremos hacer una denuncia por tal caso que está sucediendo en nuestra institución educativa, sino que esto sale a la luz finalmente por el movimiento de las propias estudiantes que deciden agotar todas las instancias mediante notas, haciendo la sentata y después recién ya dando a conocer el caso ante la opinión pública, porque si iban a depender nada más de lo que tiene que ver con las acciones de los directivos, todo iba a quedar ahí, dentro del protocolo que tienen como institución privada. Iban a realizar allí todo el procedimiento, iban a llegar a un acuerdo quizás sin que nadie sepa finalmente mayores detalles. Así que es como para dar una sacudida también a aquellas instituciones, tanto públicas como privadas también. Y eran versiones realmente que, bueno, siempre escuchamos que, bueno, se les llama a los padres de los denunciados en estos casos y las víctimas, y entonces hacen tipo como un acuerdo, luego hacen talleres, una suerte de, digamos, dejar pasar estas situaciones. Sin embargo, esto realmente se va multiplicando y no hay realmente conciencia, hay si que no decir. existe una sanción, Angie y Fernanda, se va a seguir multiplicando, se va a seguir minimizando, diciendo, eso siempre fue normal, esto siempre ocurrió en la escuela, en el colegio, a mí me no pasó, es tan grave, sí, claro. Bueno, Fernanda, muchas gracias por estos datos y estamos atentos a lo que ocurra ahí con la intervención de la Fiscalía y también del MEC. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora con la noticia de plano internacional, y es que el secretario de la OEA ofrece crear una comisión especial para investigar los casos de genocidios en Canadá. Recientemente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó un informe de unas 1.200 páginas en el cual se develan resultados sobre la desaparición y asesinato de más de 1.000 mujeres y niñas indígenas de esa nación entre 1980 y 2012. Expertos en materia de derechos humanos afirman que la cantidad de víctimas podría ser mucho mayor de las que expone el informe. Ante ello, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha enviado una carta a la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, donde ofrece la creación de una comisión para investigar y esclarecer los indicios de genocidio en ese país. El jefe de la OEA, Luis Almagro, manifiesta en la misiva su profunda consternación ante la posibilidad que tales hechos hayan ocurrido en una nación cuyo activismo ha demostrado ir al frente en el plano internacional a favor de los derechos humanos. Almagro también hace ver que la sola presunción del crimen de genocidio contra el sector citado no puede dejar a la comunidad interamericana ni internacional indiferente. En uno de los fragmentos textuales de la carta que envió el titular de la OEA, Luis Almagro, propone la inmediata creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para esclarecer las denuncias de genocidio en su país a través de un mecanismo que, como es de su conocimiento, ha debido ser activado en otros países del hemisferio ante la ocurrencia de atrocidades.
diciéndome que ya está la carga para mí. Y yo le dije que no, que yo no pedí nada. Para nosotros era un pago al contado porque era vía depósito bancario. Entonces no dudamos mucho en negociar. Él dice, él quiere comprar maíz. ¿Por cuánto vos quieres vender? Yo dice 800. Y él paga 390 millones, él paga con 3 cheques. El depósito me hizo un viernes, porque después llega los sábados y domingos. Y ahí vos no podés hacer nada. Su referencia bancaria era buena en ese caso. Pero el cheque que él estaba dando era un cheque robado. El lunes llama, tiene feo la cheque, él dice. Ahí yo ya me quedé en stand-by porque yo tenía la esperanza de ir a cobrar mi cheque, ¿verdad? En ese lunes a la mañana, cuando yo me enteré, le llamé, ya ese teléfono ni existió más. Hice la denuncia y todo y me fui a hablar con la gente que recibió la mercadería, pero en ningún momento me devolvieron nada. Esto fue una estafa completa, nada para recuperar. Mismos autores, mismos modos operandi. Me parece que si uno lleva una acumulación de estas causas va a ser mucho más fácil poder investigar y delatar. La fiscalía parece que cree más a los bandidos que al honesto, al trabajador. Y te da vergüenza porque te miran la gente, este tipo, el estafador. Y eso te hace mal. Violento asalto domiciliario en la localidad de Fram, Itapúa. Los delincuentes, tras ingresar a una vivienda y golpear a una persona, se llevaron dinero en efectivo. Los dos delincuentes llegaron hasta esta vivienda del distrito de Fram para atacar brutalmente a una señora de 72 años. Le propinaron varios golpes en todas partes del cuerpo y se llevaron dinero en efectivo. Y yo estuve en puerta y yo ya vi que él bajó de moto y con revólver viene. Yo quería cerrar pronto, pero él más pronto y empujó la puerta. Sí, tiró a mí en el piso. ¿Te tiró por el piso? Sí. Ahí te exigió un poco de dinero. Dinero, 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 ¿dónde está dinero, 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 dónde está dinero? Todo el tiempo decían, los dos, porque ellos sabían que yo traje dinero un poquito. Traje para comprar algo para mi invierno, porque no tengo ya. La segunda vez, la vez pasada acá rompieron a mi costilla. No sé qué, yo no sé qué acá hacer. O salir de acá o qué. Tengo miedo. Momentos de mucho terror pasaron las víctimas, quienes fueron asaltadas por segunda vez. La policía trata de identificar a los bandidos. Efectivamente, ayer, transcurso de la mañana, tuvimos un caso de robo agravado. La víctima, María Bonsik Otsukiewicz, de 75 años de edad, se había ausentado él de su domicilio aproximadamente a las 9 de la mañana. Estaba en compañía de la madre y después se ausentó para ir en una chacra ubicado a otro lugar, a otra compañía. Y al regresar a las 11 horas aproximadamente, le encontró a la madre en una pieza, tipo asustada. Se presume, o sea que según la señora, la fisionomía que da es persona joven. No pudo ella especificar, o sea que poner, por ejemplo, la edad próxima, pero tiene fisionomía que son joven. Es la suma de 700.000 guaraníes y aparentemente ellos exigieron más. Las víctimas piden la detención de los bandidos, quienes actuaron con brutal violencia. Es un milagro que yo esté acá hablando contigo, porque realmente yo pensé que yo no iba a volver, porque ellos estaban cavando un pozo al lado de la ventana donde me tuvieron los últimos días, porque primero fue en un pozo, más de 15 días, después me llevaron a una pieza, pero cuando había gente que llegaba a la casa, me tenían que volver a llevar al pozo y así pasaron los días. Y yo le llegué a ver el rostro a varios. Martí. ¿Quién era? Martí era el guardia malo. El malo. Oviedo era el guardia bueno, entre comillas. Y Juan Arrón era el cerebro, ¿verdad?
Él fue el que bajó al pozo esa madrugada, cuando a mí me llevaron a esa casa y bajó con un antifaz negro. Bueno, yo estaba en el pozo y él estaba en otro lugar, ¿verdad? Porque era un pozo que tenía un portón de hierro con un candado. Que no cerraba todo ese lugar. No. Por eso digo, realmente tenebroso. Ese sí que es la casa del horror, como yo digo. Y bueno, nunca vi la luz. En ese tiempo nunca me sacaron afuera, ¿verdad? Nunca vi la luz. Tanto les rogaba, les pedía que me saquen afuera al patio, pero no había caso. Ahí estuve 2 meses y 3 días sin poder ver la luz. Por eso digo, realmente tenebroso. Ese sí que es la casa del horror, como yo digo. Mucha guerra psicológica. Y el castigo era llevarme cada rato al pozo. Si yo gritaba o me sentía mal, ese era el castigo. Por eso digo, es realmente tremendo este crimen. Para mí el secuestro es el crimen más horrible que hay. ¿También te negaban algo más? Alimentación. Así mismo es. Yo de hecho mis necesidades hacía en un baldecito, ¿verdad? Así es. Por eso yo digo, los derechos humanos es algo increíble. Ese es un tema que da mucho a qué hablar, ¿verdad? A mí jamás vinieron los derechos humanos a asistirme, nunca. Yo no siento odio a nadie, pero quiero que se haga justicia. Eso sí, quiero que se haga justicia. Señora, señor, definitivamente es noticia también lo que tiene que ver con el senador liberal Dionisio Amarilla. Mucha atención porque hoy se realizó la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y esta comisión lo que tiene que hacer es sacar un dictamen para ver finalmente cuál es la tendencia de los votos de los senadores. Lo convocaron a Dionisio Amarilla, expuso una serie de argumentos que tienen que ver, por ejemplo, con su salud, que se ve, dice él, deteriorada a causa de estas publicaciones que están afectando también su imagen y también habló de otras cuestiones Dionisio Amarilla ante sus compañeros. Y queremos compartir con ustedes primeramente lo que tiene que ver con lo que expresaba Blas Lanzoni, uno de los integrantes de esta comisión, pues la comisión, luego del pedido de Dionisio Amarilla, daría tiempo, 1 semana más. Sí, se dilata un poco más el proceso de pérdida de investidura porque el senador Amarilla, digo bien, le pedía a sus compañeros más tiempo para que él pueda explicar todos los aspectos de estas acusaciones y una vez más sostiene que no realizó el uso indebido de sus influencias. Vamos a escuchar al senador Blas Lanzoni, que explicaba que 1 semana le dan a Dionisio Amarilla, 8 días para seguir expresando sus argumentos. ¿De mañana ya? Y nuestro pedido fue lo que sea el martes, lo antes posible. Vamos a ver qué dice la comisión ahora. Ahora surge la versión de que bien postergar ahora. Bueno, no tengo ni idea. Tiempo para ejercer su defensa. Y creo que es. Se está tratando de dilatar eso. Depende de NTT. ¿Están negociando todavía con el NTT, senador? Si vos lo decís, tendrás información. No. Ustedes saben que nosotros hemos pedido que sea lo antes posible, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa ahora en la comisión. Es lo que explicaba el senador Lanzoni cuando ingresaba a esta reunión. Ya a su salida se oficializaba lo que les adelantaba, que se prolonga por 1 semana más el tratamiento de lo que tiene que ver con la pérdida de investidura y le van a dar tiempo para que él pueda defenderse. Vamos a preparar ahora lo que decía Dionisio Amarilla, porque él también habló en un tono poco amigable, incluso para con algunos periodistas, habló, y hay una parte donde les va a llamar la atención que él se enoje por las preguntas que realizan los periodistas, porque cuando él habló ante los senadores, dijo que tenía molestias en el brazo, que a causa de todo el estrés que él está soportando, es como que fue perdiendo fuerza y ni siquiera podía sostener un vaso de agua en la mano, es lo que decía él en la reunión con los senadores. Y también se negaba a responder las preguntas de algunos compañeros periodistas que trabajan justamente en el medio el cual lo investiga. Él dice e insiste que va a seguir persuadiendo, conversando con sus colegas para de alguna forma tratar de hacer cambiar el sentido de los votos. Claramente decía, los que hoy dicen que van a votar en contra de mí, a favor de mi salida de la Cámara de Senadores, yo con ellos
voy a hablar, con ellos estoy hablando. Es lo que decía Dionisio Amarilla en una extensa entrevista que justamente brindaba a los medios de comunicación. Sin embargo, señora, señor, tenemos por ahí también el pedido que ya están firmando los senadores. Ya se está firmando un pedido de sesión extraordinaria para el día jueves. Resulta que se da la siguiente situación. Mañana jueves se va a desarrollar la sesión ordinaria a las 9 de la mañana. Luego de esa sesión ordinaria, eventualmente se puede llamar a una sesión extra para tratar lo que tiene que ver con el pedido de pérdida de investidura. Pero con esta nueva reunión que se realizó, aparentemente algunos senadores estarían cambiando de postura, por lo cual es como que se dilata un poco, se concede una semana a Dionisio Amarilla, pero podrían haber sorpresas. Esto decía Dionisio Amarilla luego de su reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Vamos a preparar para más adelante nuevamente esa entrevista porque, como les decía, es como que hasta estaba medio enojado Dionisio Amarilla al momento de ser consultado por los medios de prensa, y no hay que perder de vista que él dice: voy a seguir hablando con todos los senadores, con cada uno de los que quieren que yo salga de la Cámara de Senadores y tratar de hacer cambiar el sentido de sus votos. Entonces, ¿por qué digo que no hay que perder de vista eso? Porque se habla de que una semana más se le va a dar de tiempo para que él pueda defenderse ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo cual le da el margen de tiempo para que él también pueda justamente hacer el lobby correspondiente ante sus compañeros. Tenemos la entrevista con Dionisio Amarilla. A forzar sentencias judiciales, medio que está acostumbrado a juzgar sin dar el derecho a la presunción de inocencia a la gente, tenga a bien cumplir con ese mandato judicial. Una vez que tenga esos videos y esas grabaciones, ¿qué piensa hacer con eso? Vamos nosotros con los abogados a seguir trabajando. Ustedes habrán escuchado, no sé si eso se transmite en vivo, porque he visto que había una videocámara, que nosotros estamos trabajando, no vinimos a improvisar, así como algunos arguyen de que el artículo 201 de la Constitución Nacional es claro en el sentido de tipificar el uso indebido de influencia como una institución, y reconocen que aún no está formulada ley mediante los presupuestos para ese uso indebido de influencia. Nosotros también les recordamos a los colegas que forman parte de la Constitución Nacional, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que la Constitución Nacional prevé otros artículos que garantizan que esto es un cuerpo íntegro, y esos presupuestos estipulados en el artículo que cité ahí, que lo vieron ustedes, 22, 23, 33 y otros que estamos desmenuzando. Atájame por esto porque mi brazo me está complicando. ¿Por qué me hiciste ese gesto? ¿Por qué ese gesto despectivo? ¿Por qué te estás burlando de mí, por favor? No seas así con la gente. No. Hermano, ya te dije ya ayer que vos y tu señora están acostumbrados a maltratar a la gente. Vos estás en ADC y tu señora en última hora y se pasan diciendo disparate. Yo estoy dando mi versión como corresponde. 4 votos en su contra, senador. ¿Usted está en condiciones de en 8 días convencerle a estos 24 que van a votar por su pérdida de investidura que cambien de opinión? Hoy luego creo que ya han reconocido de que ABC Color no puede sostener su versión, por eso sale con la historia de dónde sacó la plata. ¿Por qué no nos dan explicaciones los amigos de ese medio sobre los audios que se están filtrando de parte de Juanqui Lescano y su modus operandi? La extorsión. ¿Por qué no responden a qué hacía alusión Juanqui Lescano en el mail del 10 de abril dirigido a la firma Cerebro Sociedad Anónima, en donde la persona a quien él sugería no sé qué cosa hacer sea el señor Armando Rodríguez del IPS? Yo no lo conozco, Armando Rodríguez de IPS, y tampoco voy a ser de defensor suyo,
Pero deberían ustedes profundizar y preguntarle pregúntenle a su colega. Ustedes son del ramo. Yo, si tengo alguna duda en la ciencia económica, le voy a consultar a mi colega economista. Pregúntenle por qué pidió ese cuestionario, por qué desarrolló ese cuestionario para Armando Rodríguez. ¿Por qué cambia hoy a ese color y sale con el de dónde salió la plata, cuando que la discusión que a mí me interesa es la discusión del audio y el pedido de pérdida de investidura que plantean después los colegas que en su buena fe fueron sorprendidos por ese audio editado? Yo no estoy molesto con ninguno de ellos y estoy casi seguro que de concederse esos 8 Lo que decía Dionisio Amarilla, y no perdamos de vista lo que tiene que ver con la conversación que él va a ir teniendo con los diferentes legisladores. El Colorado Ñeteté todavía no definió postura y los llanistas aparentemente lo apoyarán. Este es el documento que quería compartir con ustedes. Es con fecha de hoy, 5 de junio, dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, donde se solicita la convocatoria a sesión extraordinaria para el jueves 6 de junio a fin de poner a consideración de la Cámara el proyecto por el cual se resuelve la pérdida de investidura del senador Dionisio Amarilla Irland, presentado en fecha 30 de mayo por varios senadores. Y aquí vemos la firma de senadores de Patria Querida, Estefan Rasmussen, Zavala, Rúa, también senadores de Hagamos, Tony Apuril, Salim Busarqui, también aquí dio su firma, Carlos Filisola. O sea, ya hay algunos senadores que están firmando este documento, con lo cual podría prosperar mañana el pedido de sesión extra. Lo que no significa tampoco que le van a sacar la investidura, porque puede que no haya quórum. Esa podría ser la estrategia utilizada por los senadores. Entonces, de esta forma resumimos la semana que estarían concediendo a Dionisio Amarilla para ver si lo sacan o no del escenario político. Momento de hacer un pequeño corte. En instantes, más noticias. Con 21 minutos, seguimos informando aquí en Noticias Primera Edición, y esto que tiene que ver con una nota exclusiva con María Edith Bordón de Bernardi. Rememoró momentos de su cautiverio y también esto que tiene que ver con el fallo histórico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decía Angie que se hizo justicia después de tomar esta determinación de la Corte Interamericana de no pronunciarse acerca del pedido de resarcimiento que exigía Juana Rom. ¿La escuchamos? Vamos. Yo escuché que esta gente le quería demandar al Estado, no podía creer, era algo insólito. Pero bueno, se hizo justicia para la patria, para el Paraguay, y aquí estamos, felices, contentos, toda la familia. Algunos dicen que este fue un fallo de contenido ideológico. Sin embargo, en lo que significa el secuestro de doña María Edith, nunca existió ideología. Así es, como decís, estos son criminales y tienen que venir al país y someterse a un juicio. Espero que Brasil les saque el estatus de refugiados y vengan, ¿verdad? Esa es la segunda etapa otra vez. La esperanza a través de la presencia de Bolsonaro ahora como presidente de la República da muchas ilusiones también, porque él aparentemente es una de las personas en contra del crimen organizado y este tipo de criminales. Así es, eso me da, por un lado, me da mucha tranquilidad. Enzo, prácticamente toda la familia es víctima cuando una persona está secuestrada. Y la mamá es lo más importante muchas veces, y verle sufrir a tu papá, que en paz descanse, por la ausencia de tu mamá y todo lo que pasaron, porque vos tenías ¿cuántos años cuando eso es? Yo tenía 17 años cuando sucedió. Sí. Y a partir de ahí cambió tu vida. Claro, cambió la vida de toda la familia, ¿verdad? Realmente fue algo que costó mucho, en principio entender, porque para nosotros era imposible que algo así pueda estar sucediendo. Pero bueno, después uno va comprendiendo que existe la maldad, que existen este tipo de cosas. Y realmente hemos pasado muy mal. Como joven, 17 años, vivías otro mundo. Y el estatus social que uno tiene no tiene nada que ver con la privación de libertad. Pero a partir de ese día que secuestran a tu mamá, ustedes viven otra vida. Ya no viven como
como el joven que vos era aquel entonces que podía salir, andar, sino en permanente amenaza. No normal diríamos, ¿verdad? Ya no es igual, María. No, ya no es igual. Siempre con temor, ¿verdad? Al pasar por este tipo de experiencias, uno vive después atemorizado, ¿verdad? Eso ya no se cura. Sí. Prácticamente hablamos de toda la familia, porque la familia... Así es. Y aparte que vos sabes bien la lucha de mi marido, que siempre se enfrentaba, hablaba, no se callaba. Entonces, pero bueno, esa fue la consigna en la familia, ¿verdad? De que todos íbamos a seguir luchando por esto. Lo que ellos sustentaban en su momento, de que supuestamente ellos estaban privados de su libertad, que mal podrían haber participado de un secuestro. Usted más que nadie sabe lo que pasó y por eso reprisábamos esas imágenes cuando llega a la casa del barrio Palomar con la entereza del mundo y dice, acá yo estuve. Y ahí vos sabías quién estaba en cada sitio. Así es. Y aparte de lo que vos estás contando, Blanca, es un milagro que yo esté acá hablando contigo, porque realmente yo pensé que yo no iba a volver, porque ellos estaban cavando un pozo al lado de la ventana donde me tuvieron los últimos días, porque primero fue en un pozo, más de 15 días, después me llevaron a una pieza, pero cuando había gente que llegaba a la casa, me tenían que volver a llevar al pozo y así pasaron los días. Y yo le llegué a ver el rostro a varios. Bueno, y es muy importante, Angie, porque ella dice reconocer a sus captores, especialmente a Anuncio Martí, uno de los que habría estado involucrado como guardias dentro del esquema del grupo de gente que se encargaba de cuidar a María Edith durante los días de secuestro. No solamente a Anuncio Martí, también a Juan Arrón y Alcides Oviedo Brites, a quien decía era el guardia malo. Cambió mi vida, también la de mi familia. Son criminales que tienen que volver al país para ser juzgados. En resumidas cuentas, escuchemos ya la segunda parte. A ver lo que dijo. A Martí. ¿Quién era? Martí era el guardia malo. El malo. Oviedo era el guardia bueno, entre comillas, y Juan Arrón era el cerebro, ¿verdad? Él fue el que bajó al pozo esa madrugada, cuando a mí me llevaron a esa casa, y bajó con un antifaz negro. Entonces, yo pude identificar una vez que a mí, que volví de mi cautiverio, me mostraron varias fotos, pude identificar su piel, sus brazos, su pelo, que era un antifaz negro en la cara. Bueno, yo estaba en el pozo y él estaba en otro lugar, ¿verdad? Porque era un pozo que tenía un portón de hierro con un candado. Que no cerraba todo ese lugar. No. Por eso digo, realmente tenebroso. Esa sí que es la casa del horror, como yo digo. Porque estabas viva y por el otro lado tu familia, tu marido luchando. ¿Llegaste a comunicarte con don Antonio en algún momento? No, nunca me permitieron. Siempre hacía las grabaciones que se le mandaba a él, pero todo supervisado por ellos. Y bueno, nunca vi la luz. En ese tiempo nunca me sacaron afuera, ¿verdad? Nunca vi la luz. Tanto les rogaba, les pedía que me saquen afuera al patio, pero no había caso. Ahí estuve 2 meses y 3 días sin poder ver la luz. ¿Escuchabas todo lo que pasaba alrededor? Todo está en mi declaración testifical. Así mismo como declaré, así mismo yo encontré la casa, describí lo que era la casa. También dije que escuchaba ruidos de avión, helicóptero, era el paso de esa zona, era por lo visto el camino de los aviones, de los helicópteros. Lo que significa en estos momentos, porque una primera batalla está ganada. Falta la decisión del gobierno brasileño, la extradición y un próximo juicio. Así mismo es. Y bueno, estamos acá preparados para eso, para el juicio.
cuando vengan estos criminales, ¿verdad? Porque realmente no le deseo a nadie lo que yo pasé. Ni a mi peor enemigo le deseo a nadie. Veníamos en la foto de la prueba de vida y le pregunto, ¿por qué hablamos de esto? Porque se quiere muchas veces ideologizar ciertas situaciones, pero lo que ustedes pasaron como familia es criminal. Cuando vimos esa primera foto de prueba de vida, ellos en algún momento te lastiman, María Edith. Mucha guerra psicológica. Mucha guerra psicológica y el castigo era llevarme cada rato al pozo. Si yo gritaba o me sentía mal, ese era el castigo. Por eso digo, es realmente tremendo este crimen. Para mí el secuestro es el crimen más horrible que hay. Bueno, Juan, televidentes, tenemos que hacer una corrección. Decía ella, el guardia malo era Anuncio Martí, Alcides Oviedo Brites era el guardia bueno, entre comillas, y también reconocía plenamente a Juana Ron durante su cautiverio de 2 meses y 3 días. Qué terrible realmente, y sobre todo, Angie, porque rememora la forma en que era mantenida ahí encerrada en un cubículo minúsculo y con extremas necesidades para seguir sobreviviendo. No la dejaban salir ni siquiera al patio. Totalmente. Por eso es que es tan relevante el testimonio de María Edith Bordón de Bernardi en este momento, al menos. Escuchamos otra parte de la entrevista. Vamos. ¿Daban algo más? ¿Alimentación? Así mismo. Yo, de hecho, mis necesidades hacía en un baldecito, ¿verdad? Así es. Por eso yo digo, los derechos humanos, es algo increíble. Ese es un tema que da mucho a qué hablar, ¿verdad? A mí jamás vinieron los derechos humanos a asistirme, nunca. ¿De qué derechos humanos estamos hablando, verdad? Cuando mi marido se plagueó, cuando a mí me largaron, cuando yo volví a mi casa, me acuerdo que él habló de eso y ahí vino el defensor del pueblo, una vez. Pero ahora los derechos humanos, ¿dónde están los derechos humanos para mí? Yo soy una ciudadana común como todos. ¿Quién paga la estadía de Arrón, de Martí, de Colmán, en el exterior, este juicio a las hermanas Arrón? ¿De dónde creen que sale todo este dinero para este juicio? No es fácil estar en el exterior. Así mismo, y ahí ya te da la pauta, ¿verdad? Están desesperados por la plata. ¿Pero quién pagó todo eso? De la familia de Bernardi. No. Entre ellos, ¿verdad? Realmente que no sabemos cómo ellos hoy día se financian. Lo que nos cuentan, lo que nos dicen es que esta gente trabaja mucho en organizaciones no gubernamentales y en todas estas cuestiones de facultades y escuelas de donde quitan sueldos importantes y digamos de esa manera se financian. Eso es lo que nos cuentan, ¿verdad? Pero no tenemos certeza de eso tampoco, ¿verdad? Pero aparte de eso también, lo que tu papá pagó, ¿verdad? Sí. Se suma todo eso, ¿verdad? Y lo que no entregaron al resto del grupo, porque ellos también fueron radiados del grupo principal que hoy continúa en el monte, porque ellos son considerados como traidores. Así mismo, ahí hubo una pelea y es por dinero. Estamos hablando del EPP. Del EPP, sí, hablamos de que supuestamente no rindieron todo el dinero. Así es. Y de hecho, así como dijo el fiscal Latorre en la Corte Interamericana, perfectamente tuvimos, ¿verdad?, todos los resultados de que se encontró cuando murió este Reyes, el capo de la FARC, se encontró también lo de mi secuestro, cuánto se pagó, ¿verdad? ¿El monto real o el monto que rindieron a Roy Martí? Que rindieron ellos, que dieron ellos, ¿verdad? De parte de mi secuestro. No siento odio a nadie, pero quiero que se haga justicia. Eso sí, quiero que se haga justicia. Bueno, hablamos de este tema porque el día de hoy se llevó a cabo una nueva jornada de juicio oral y público en contra de Alcides
Oviedo Brites. Declararon 2 testigos, un ex personal militar y también un subcomisario. En este caso son 4 los testigos personales policiales que no se presentaron a declarar el día de hoy. También se le dio lugar a la defensa y por supuesto al CIES Oviedo a que brinden o a que presten declaración teniendo en cuenta la solicitud de la Fiscalía de cambiar la calificación de instigador a autor moral del secuestro de Arlan Fick. Escuchamos brevemente la entrevista que le hacíamos al CIES Oviedo y también al fiscal Joel Casal. ¿Y quién quiere venir? Ya nadie quiere venir por las barbaridades que hacen aquí. ¿No está de acuerdo con lo que están mencionando? Por supuesto que significa eso, ¿verdad? Sí, al día de mañana, faltan todavía testigos, tienen que declarar mañana. El tribunal también intimó a la Comandancia de la Policía Nacional nuevamente para que traiga los testigos que faltan por la fuerza pública. En vista de que hoy tendrían que haber comparecido 4 testigos, no vinieron, que fueron notificados, entonces ellos consideran de que estas declaraciones son de vital importancia y intimaron a la policía a cumplir esa orden y advirtiendo de que podrían caer en desacato de no cumplirlo. ¿Son personales policiales? Son personales policiales que estaban afectados a este trabajo y que estuvieron en diferentes etapas de este hecho, contribuyendo, ¿verdad? Algunos estuvieron en el inicio, desde el momento del secuestro, otros desde el momento de la prueba de vida, liberación y otros hechos que se desarrollaron en este momento durante el transcurso de los 8 meses y medio del secuestro de Arlan. Ahora, es llamativo que los 4 no se hayan presentado. Y sí, varían las circunstancias, lo que es grave es que ellos no justificaron y para el tribunal es de vital importancia la declaración de esta persona, ya que ellos quieren tener todos los elementos que nosotros ofrecimos a mano para poder juzgar este caso. Ahora, mencionaban también esto que ya se dio hace varios días, el cambio de carátula en la acusación. Se hizo un cambio de calificación en cuanto a la participación del acusado. Nosotros pasamos instigador, pasamos como autor material del hecho, porque dice el que realizara el hecho o se valiera otro para hacerlo, ¿entendés? Entonces, en este caso... Bueno, en vista de que estos 4 testigos no se presentaron a declarar, el Tribunal de Sentencia notificó o envió una nota al comandante de la policía, Walter Vázquez, como intimación para que estos personales se presenten a declarar. Se dio un tiempo de 2 horas, incluso los mismos no se presentaron, por lo que se tuvo que suspender el día de hoy el juicio y continúa mañana a partir de las 8 horas. Nosotros continuamos con más información. Leila, muchas gracias por estos datos. Bueno, Andy, llegó el momento de hablar de expedientes porque en esta entrega semanal hablamos de un grave caso de estafa que cambió la vida a una persona. Con todos ustedes, la odisea de Paulino, imperdible, expedientes. Paulino Jiménez trabajó durante 15 años como repartidor de una empresa y hace 10 aproximadamente se independizó para montar su propio local comercial. Sus años de sacrificio fueron para dar educación y una vida digna a su familia. Actualmente tiene un mini mercado en Capiatá. Trabaja solamente en el departamento central y nunca realizó transacciones comerciales en el interior del país. No hago compras hacia afuera. Únicamente acá en el departamento central tengo proveedores. Tengo otro proveedor que viene en mi negocio a llevar los pedidos y después ellos me envían y me cobran ahí. Paulino dice estar al día con todas sus obligaciones tributarias y las compras que realiza lo hacen a menor escala, solamente para abastecer la ciudad de Capiatá y algunas que otras ciudades cercanas. Tengo todito facturado, hasta caramelo yo facturo. Pero la vida de Paulino cambió radicalmente cuando se convirtió en blanco de una poderosa organización delictiva que ya generó millonarias pérdidas a productores y comerciantes y que pasa desapercibido tanto para la Fiscalía como para la Policía Nacional. Todo se inició en el 2014 cuando comenzaron a utilizar su nombre y su número de documento para realizar millonarias compras de implementos y productos agrícolas. Vino preguntándome diciéndome que ya está la carga para mí. Y yo le dije que no, que yo no pedí nada de harina. Y me dijo, sí, yo me daba cuenta y por eso vine junto a usted, que era mentira. Y vino de Campo Nuevo. Que Paulino no sabía que este sería el comienzo de una cadena de estafas. Utilizando su nombre y número de cédula se comunicaban con productores y casas comerciales para realizar compras.
Para cerrar el acuerdo, realizaban depósitos en las cuentas bancarias de las víctimas. Siempre operaban con cheques de terceros y luego envían la boleta de depósito e inmediatamente ya llegan los camiones para retirar las mercaderías. Cuando llega el día para efectivizar, el banco termina informando a los clientes que el cheque rebotó porque fue denunciado como robado o por firma deficiente. Cuando intentan comunicarse con la persona que realizó el depósito, los números que utilizaban ya estaban apagados o desconectados. La pesadilla de Paulino solo estaba empezando. Pocos meses después recibió otra llamada, nuevamente de un productor, esta vez exigiendo el pago por un cargamento de maíz. Y después siguió con el maíz. No sé dónde encontró mi número de teléfono y me llamó. Y me dijo, tu cheque no tiene fondo. ¿Qué cheque? Del maíz que me diste. Yo no te di ni un cheque. Y yo, tampoco, yo no te pedí maíz. ¿Qué cantidad? Y era como 2 cargas de... Desesperado, Paulino fue hasta la comisaría local para realizar una denuncia por usurpación de identidad y para sorpresa suya, saltó que tenía una orden de captura en San Alberto por una operación similar, es decir, compra de mercaderías con cheques robados. Él no tenía conocimiento, es más, él se va a hacer una denuncia por otro hecho nuevo y resulta ser que tiene orden de captura. Y ahí me quedé detenido yo. Había una captura. Resulta ser que por rebeldía. Al tener orden de captura, inmediatamente, por supuesto, él nos comunica, nos ponemos a disposición. Me fui y me quedé en Ciudad del Este en un calabozo. Y ahí empieza su trajinar, por así decirlo. Paulino fue imputado por la Fiscalía de Mingaponá por una compra que nunca realizó. Y el Ministerio Público, sin investigar a profundidad, terminó vinculando en el proceso a una persona que nada tenía que ver con esta banda de estafadores. Lo que a nosotros nos llama mucho la atención es que la Fiscalía de repente imputen o le tengan ya como sospechoso por cheques de terceros, en los cuales evidentemente al presentar su cédula, al firmar él, incluso las declaraciones indagatorias no coinciden para nada. A medida averiguaban, saltaban más y más causas en diferentes fiscalías. Es un tema de nunca acabar porque realmente, como se dice, encontraron a una persona que le pueden avasallar en todos sus derechos, ¿verdad? Porque utilizan sus datos personales. Pero no solo don Paulino fue víctima de esta banda de estafadores. También varios productores y locales comerciales en el interior del país. Uno de los primeros casos se registró en la ciudad de San Alberto, departamento del Alto Paraná. La empresa Mercofer recibe una llamada donde una persona se mostraba interesada en la compra de forma urgente de 300 unidades de alambre, lo equivalente a 115 millones de guaraníes. Por nosotros, nuestro afán de querer vender, porque era un valor considerable y para nosotros era un pago al contado porque era vía depósito bancario. Entonces no dudamos mucho en negociar y realizamos la venta. El contacto se realizó utilizando 3 números distintos y fue un día viernes. En el día le podíamos conseguir la mitad, que era 150. Y al día siguiente ellos querían ya la otra mitad porque era sábado, entonces no teníamos todavía cómo corroborar en el banco el depósito. Entonces el sábado, a más tardar, ellos ya querían todos sus productos, si no iban a cancelar, algo así. En la firma dijeron al comprador que necesariamente debía depositar el 50% para la confirmación y el resto durante la entrega de la mercadería. Le pasaron el número de cuenta y horas después esta persona avisó que ya había depositado. Incluso envió una boleta. Ese fin de semana entregaron toda la mercadería y el lunes reciben la comunicación que el cheque fue denunciado como robado. Lunes, cuando empiezan las operaciones bancarias y ahí nos dicen que el cheque está siendo devuelto por orden de no pago. Ernie Tains Hildebrand es un colono, padre de 17 hijos. Desde siempre vivió en la colonia Bertal, departamento de Caguazú, y se dedica al cultivo de maíz y a la producción de leche. En septiembre de ese año recibió la llamada de una persona que nuevamente utilizando el nombre de Paulino Jiménez se mostraba interesado en la compra de 1 millón de kilos de maíz, pero inicialmente quería 284.000 kilos. Él dice, él quiere comprar maíz. ¿Por cuánto vos quieres vender? Yo dice 800. No, dice, un poco caro. No, mi maíz tiene natural. Y él dice, es más lindo para gallina. La persona interesada llegó a pedir una muestra del producto. Y mi hijo lleva hasta Campo Nuevo una muestra y él dice, él tiene un personal para llevar. Él no tiene tiempo. Y hasta la tarde él dice, es demasiado lindo, él quiere.
Horas después, el comprador volvió a llamar y dijo que quería cerrar el trato. Como era una persona desconocida, Ernie pidió que realizara un depósito a su cuenta por más de 231 millones de guaraníes para proceder a la entrega del producto. Y yo dije, yo quiero cobrar primero la cheque. Si ya cobra todo ya, él dice, está bien. Poco tiempo después, el productor vuelve a recibir otra llamada donde le informan que el monto ya fue depositado en la sucursal de un banco en la ciudad de Capiatá. El monto total era de 390 millones de guaraníes. El comprador dijo que el depósito consistía en una entrega inicial y que el remanente era una garantía para negociaciones posteriores. La operación también se realizó un día viernes. Y al pagar 390 millones, él paga con 3 cheques. Los 3 cheques con 130 millones cada cheque. En total se usaron 9 camiones. Llevó 2 días para transportar todo el producto. Cargar acá y se fue hasta Transagua para pesar. Sí. El lunes, desde el banco informaron a Ernie que los cheques habían rebotado porque también fueron denunciados como robados. El lunes llama, tiene feo la cheque, él dice. Cuando se comunicó con el comprador, este le dijo que fue víctima de asalto. El productor insistió en que le pagara y a partir de allí el teléfono fue desactivado. Sí, llama no sé cuántas veces más, pero él dice esperando una semana y una semana ya terminó y no abrimos. Ya pagó su teléfono. Sí. La carga, de acuerdo a las averiguaciones, tuvo como destino la ciudad de Barrero. Ernie denunció en la Fiscalía de Eulogio Estigarribia y la investigación hasta hoy está prácticamente paralizada. Un mes después, el mismo grupo concretó un nuevo golpe, esta vez en Curuguatú, departamento de Canindeyú. Olga Vera, propietaria de una firma yerbatera, recibió la llamada de una persona quien, una vez más fingiendo ser Pablino Jiménez, se mostró interesado en la compra de una importante cantidad de hierba. Ay, sí que ahora necesito un 10.000 kilos ahora y después yo me voy a ir hasta tu casa, mañana Olga, a firmar un contrato y vos vas a ser mi proveedor. Realizaron el mismo procedimiento que en las demás ciudades. Incluso Olga llegó a enviar también muestras de su producto. Una vez que el banco confirmó que entró el depósito de 47 millones de guaraníes, inmediatamente llegó el camión para transportar el producto. Te deposité ya en tu cuenta. Me fui ahí y pregunté sí. Es cheque al día, pero de otros bancos. Imágenes de circuito cerrado de la entidad bancaria donde se realizó el depósito registró el momento en que uno de los miembros de esta organización realizaba la operación en una de las cajas. El depósito me hizo un viernes, porque después llega los sábados y domingos y yo no podía hacer nada. Lunes y martes me fui a preguntar, me dijo la gente del banco, se rechazó por firma deficiente. Como no podía cobrar su cheque, Olga decidió viajar hasta Capiatá y con la información que les proporcionó el chofer, llegó hasta el depósito donde se habría descargado su hierba. Ahí tenía hierba, el resto de maíz, poroto y la hierba así, parcido por el piso. Hablamos con el muchacho, pedimos permiso y miramos el depósito y ya no había nada. Ya se llevaron todo otra vez de ahí. Preguntando, llegó hasta la casa del verdadero Pablino Jiménez. Me fui a hablar con el señor y me dijo, no. Yo no te llamé, doña Olga. Ahí yo ya me quedé en stand-by porque yo tenía la esperanza de ir a cobrar mi cheque, ¿verdad? Pasaron los días hasta que investigando supo que parte de su producto fue a parar en el departamento de San Pedro y hasta allí fue para recuperar parte de su mercadería. Llegué a la casa, hablé con la gente y me dijo, sí, se alquiló la casa acá y no vino más a llevar. Tenían todavía como 3.800 kilos que recuperé. Hablé bien con él y me dijo, señora, podés llevar. La denuncia se realizó en la Fiscalía de Curuguatú, pero el caso tampoco avanzó. En febrero del 2018, en Colonia Independencia, departamento del Guairá, Klaus Echter recibió una llamada telefónica donde una persona se mostraba interesada en la compra de granos de maíz. Me ofrecieron de entrada un muy buen precio y bueno, entonces telefónicamente hicimos el compromiso, el trato. La cantidad pactada fue de 97.100 kilos de maíz por un monto de 120 millones de guaraní. Como que no le conocía a la persona, que me decían que era del supermercado ya en J. Augusto Saldívar, parece que me iba a depositar el dinero y una vez en la cuenta le iba a enviar la mercadería. Yo acá vía cooperativa confirmé de que estaba depositado el dinero, había un cheque que estaba para confirmarse y sábado se fueron los camiones
porque él quería descargar fin de semana. Y el lunes, cuando tenía que entrar el cheque, viene la noticia de que era cheque robado. La persona interesada dijo incluso que quería comprar el cargamento en grandes cantidades. Primero viene lo que quieren, los 2 millones de kilos. Y después yo le digo, no tengo tanto. Entonces quiere 500.000 y vamos a llevar con 3 camiones mientras tanto. Los 3 camiones estaban dando, qué sé yo, una suma de 115 millones. Y ya me dio un cheque de 125 millones ya porque íbamos a llevar el resto. Klaus tampoco llegó a recuperar su producción. En ese lunes a la mañana, cuando yo me enteré, le llamé, ya ese teléfono ni existió más. Hice la denuncia y todo y me fui a hablar con la gente que recibió la mercadería, pero en ningún momento me devolvieron nada. Esto fue una estafa completa, nada para recuperar. Coincidentemente, la misma persona que recibió el cargamento enviado desde Independencia hasta Barrero también recepcionó meses antes la producción que fue robada en la colonia Bertal de J. Eulogio Estigarribia. Existen decenas de denuncias en diferentes fiscalías sobre golpes similares atribuidos a este grupo. Utilizan el mismo mecanismo e incluso hay operaciones en donde coinciden los depósitos, en donde se transportaron, se bajaron las mercaderías, los choferes también. Solo en algunos casos llegaron a los reducidores, pero en ningún momento investigaron a los miembros de esta organización delictiva que ya generó mucho daño tanto para don Paulino como también comerciantes y productores del interior del país. En algunos casos, las víctimas recuperaron parte de sus mercaderías. En otras, terminaron perdiendo absolutamente todo. Si yo no recuperaba la mercadería, no iba a tener seguimiento aquí en la empresa, entonces me iba a afectar muy grande a mí. Pero económicamente siempre se tiene un gasto para poder recuperar. Eso, hacer un procedimiento otra vez de traer una mercadería de ese tamaño, no es barato. Sí, ese 284.000 kilos yo para todo. Hasta ahora ya tiene la cheque y sin fondo. 10 millones de guaraníes para mí es muchísimo. No recupero todavía, pero sigo trabajando. Yo le doy trabajo a muchos pequeños y le doy trabajo a los camioneros que son amigos míos. Y ¿cómo voy a dejar de pagarle a ellos porque a mí me robaron? Igual nomás yo pagué todo el flete y le pagué a todos los pequeños productores. Y fue responsabilidad mía, a mí me estafaron, no a los pequeños que confiaron en mí. Pero esta gente va a seguir operando. Yo digo que va a pasar a mucho todavía. Y tengo que seguir trabajando, trabajo todavía. En este caso sería así, una estafa bien preparada contra mucha gente. Hasta tanto el Ministerio Público decida unificar los casos y pedir a la Policía Nacional que realice una investigación seria, varios otros productores se exponen a ser víctimas de esta poderosa banda de estafadores que hasta hoy sigue operando impunemente.